Seguimos adelante aquí en Informativo Sarandí. Vamos a recibir ahora con gran gusto aquí con Valeria a Soledad Giudice. Giudice es economista, forma parte de la Comisión Técnica Asesora de AEU, entre otras actividades. Soledad, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Hay temas asociados al endeudamiento y allí al sobreendeudamiento de los hogares uruguayos. Decíamos, está muy bien y hasta puede llegar a ser un instrumento, una herramienta, tomar crédito, tomar deuda para manejarlo también con responsabilidad. El asunto es la famosa calecita y de eso hay mucho. Sí, bueno, eso es uno de los temas que vienen como aparte en aumento, es en realidad de todos los vínculos que se tiene con el sistema financiero en la economía, que más o menos son 2 millones de personas que tienen vínculo con el sistema financiero, que significa esto que yo les explicaba cuando estábamos fuera del aire, pero es que tener algún vínculo implica tener una tarjeta de crédito, aunque la tengas al día, tenés un vínculo con el sistema financiero. Bueno, de esas 2 millones de personas, hay 740.000 personas que tienen algún problema de impago. Déjame una brevísima interrupción, un paréntesis. ¿Cómo hace el millón restante, no? El 1,5 millones, que son niños de pronto, porque... Claro, sí, son niños o están, sí, o no tienen, no acceden a una tarjeta de crédito o utilizan otros medios. Sí, porque hay claramente una situación muy precaria de muchísimas personas que no acceden a absolutamente nada, están en una situación de absoluta vulnerabilidad, casi en un sistema de exclusión, pero es altísimo el número, en proporción, digamos, es muy importante. Es alto. El tema no, o sea, el problema no es tener el vínculo, sino cómo se utiliza el vínculo con el sistema financiero y cómo te relacionas con eso. Y en realidad lo que preocupa es cómo esto de que ha ido en aumento la cifra de personas que tienen algún tipo de atraso. O sea, y esto de cuando yo digo 740.000 personas es que tienen más de 6 meses de atraso en algún vínculo en el sistema financiero, que generalmente son créditos al consumo, pero acá está también, puede estar la hipoteca, pero es muy baja la morosidad que tienen las personas. O sea, en general el crédito hipotecario en Uruguay es bajo y los bancos se cuidan mucho, aparte de la morosidad tipo de las hipotecas. La mayoría es crédito al consumo, en tarjetas de crédito o créditos con administradoras de crédito o el crédito más ese efectivo en mano o como en ese universo tenemos del sistema financiero 740.000 personas que tienen algún promedio de impago. Pero además, si vas a los registros del clearing, que en realidad el clearing de informes como que reúne más información, porque en realidad ahí también está, yo qué sé, una mueblería del interior que da un crédito de la casa, ponele, o que no es no es una institución financiera, pero sí da algún tipo de crédito. Y ahí, en el último dato que tenemos, que es de mayo de 2023, había como 1.200.000 con algún problema de impago. Entonces, es muchas personas. El grado de endeudamiento que tengan, o bueno, por supuesto que ahí adentro hay muchísima variación. Yo que sé, hay gente que, no sé, igual tiene 5 o 6 vínculos que tiene algún problema de impago. Hay otra gente que es una tarjeta que le quedó colgada y, bueno, no sé, quedó ahí y como no necesito entrar al sistema de otra forma o pedir, tengo esa deuda que, bueno, que en algún momento la solucionaré o no, pero hay distintos niveles, vamos a decir. Soledad, vos hablabas de las distintas opciones, ¿no? O propuestas que hay que terminan, bueno, endeudando a la gente. Y quería hablar del efectivo en mano, con las facilidades que se establecen en cierta manera, ¿no? Que es simplemente a veces con un mensaje tenés el efectivo. Ahí no se puede discriminar de qué tanta gente acepta esa propuesta, porque en toda la bolsa, ¿verdad?, de distintos vínculos con la deuda, por decirlo de una manera, hay algunas, bueno, que seguramente priman a otras. Sí, en realidad la información que tenemos de las instituciones que reportan información todos los meses al Banco Central, que no son todas las instituciones del sistema, porque son los más grandes, los bancos tienen que reportar todos los meses por la regulación que tienen arriba, claro. Las administradoras de crédito también, pero las más grandes activos, las más chiquitas o las cooperativas de ahorro y crédito, otros tipos no reportan todos los meses. Es que más o menos de los créditos al consumo que hay hacia familias, la mitad los da el BROW, la otra mitad se dividen entre bancos privados y estas administradoras de crédito. Uh-huh. Que muchas de estas administradoras de crédito, aparte, son propiedad de los bancos privados. O sea, hay como un cruce ahí también.
Y en realidad en ese, o sea, igual, o sea, es donde se ubican muchas veces más problemas de impago. Porque a diferencia, por ejemplo, de los créditos al consumo, crédito social que le dice el Bureau, ese crédito en realidad tiene la seguridad de que es un descuento de sueldo, entonces se da bajo otras condiciones de contrato. También para las empresas, porque en realidad al poder descontarte el sueldo y vos presentar un recibo de sueldo, saber que podés pagar esa cuota, evaluarte, es distinto que cuando vos das un crédito y vos no das contra recibo de sueldo, no tenés el derecho vamos a decir, no tenés el mecanismo de descontar del sueldo. Entonces, son de distinta naturaleza un crédito que el otro. Uno se da con la garantía de que te puedo descontar y otro se da sin esa garantía. Entonces, es entendible que la tasa sea en otras condiciones, la tasa sea más alta porque la empresa tiene menos seguridad de que le vas a pagar. Exacto. El problema es que esto del impago se retroalimenta de alguna forma con que las tasas también estén altas, porque si vos sabés como empresa que 1 de cada 4 no te paga, vos esa ecuación la tenés que meter dentro de tu ecuación económica, claro. Porque tampoco entonces también eso encarece, vamos a decir, el mercado. Estamos hablando de un 20% de la población que tiene dificultades, ¿no?, para cumplir con sus compromisos. El asunto está en que uno puede llegar a tener la mejor voluntad para cumplir con sus obligaciones y al instante prácticamente queda en situación de impago. Y se han buscado soluciones, alternativas, hay proyectos de ley, hay iniciativas que tienden a superar este problema. ¿Por qué no terminan de resolver? Bueno, es una buena pregunta para el sistema político, pero a ver, si es verdad, han habido muchas iniciativas. Yo desde que trabajo en AEBUC hace más o menos 7, 8 años, no sé, he como analizado alrededor de capaz que 10 iniciativas diferentes legislativas que en este entonces, creo, ahora hay una ley, un proyecto de ley, que se está discutiendo. Creo que el tema tiene varias aristas, porque en realidad, lo que está bueno de este proyecto de ley es que integra como bastantes dimensiones, tiene como 3 partes. Unas que discutimos, bueno, esto de nosotros tenemos una ley de usura que topea las tasas, que igual han ido en aumento por el mecanismo que tiene de tope en algunos segmentos, que se está viendo que puede ser problemático en algunos casos, en otros casos no tanto. Eso se está analizando por un lado, cuáles son las reglas mejores para funcionar en un mercado más sano. Por otro lado, vos tenés el problema de las personas que vos ya tenés con problemas de impago, que independientemente que mejores el mercado hacia el futuro, o sea, vos tenés 740.000 personas que ya están en esa situación. Entonces hay como toda una parte que habla sobre la reestructura, con la capacidad, mecanismo de reestructura. Ahí es difícil también, porque una de las cosas que nosotros observamos es que, claro, no hay... por ejemplo, no sé, está el área de defensa del consumidor de economía que hace un buen trabajo en lo que tiene que ver con atender muchas veces problemáticas de endeudamiento de las personas, pero no tiene la capacidad para absorber un programa de reestructura de 740.000 personas, ni el Poder Judicial tampoco lo tiene, que también es un actor que aparece, como esto de, bueno, ¿qué pasa cuando las empresas dan quiebra? O sea, el concurso de acreedores famoso se da en el Poder Judicial, pero el Poder Judicial no tiene capacidad tampoco para absorber en este momento, decir, no sé, potencialmente tengo una fila de 740.000 personas para hacer algo. Uh-huh. Entonces se están viendo mecanismos como más automáticos que pueden ser en algún momento, o sea, se está evaluando, o sea, se está pensando, porque en realidad lo que nosotros, la propuesta está buena, el problema es la viabilidad de la propuesta. Claro. Nosotros es una de las críticas que hacemos, como desde el AEBU hace desde el sindicato, esto de decir, bueno, está bien, vos podés tener la intención de solucionar, pero si después no tenés, o sea, no hay recursos para que haya más gente atendiendo en defensa del consumidor, no o se puede en el Poder implementar. Judicial, o sea, es difícil de implementar. Y después está todo el otro capítulo que también es interesante, que tiene que ver con la protección del deudor y con educación financiera y con todo el otros aspectos que son importantes también, como para un futuro, para mejorar, vamos a decir, la calidad de decisión de las personas en un futuro. Sí, y está en eso, en lo que es la calidad de decisión de la persona. Para poder decidir vos tenés que conocer y tenés que estar informado. Y ahí me imagino que debe jugar cierto rol la educación financiera de la población. Yo siempre ¿no? digo, es un sistema, o sea, el sistema financiero tiene una de las, vamos a decir, cuando se habla de los problemas que tiene el mercado, o el sistema financiero tiene la cuestión de la asimetría de información, que se le dice, que en realidad de un lado hay un experto en el negocio y del otro lado hay una persona común que no tiene por qué saber, y no
tampoco hay necesidad de que la gente entienda qué es una tasa compuesta de interés, cómo se hace la tasa, porque son cosas técnicamente que no son fáciles de entender. Pero hay mínimas cosas que sí, también hay que tener en cuenta, perdona Soledad, pero que ante la necesidad y la desesperación de algo que hay que pagar sí o sí en tal fecha, el desconocimiento o el no estar informado de todo lo que hay que estar informado en ese momento, sí, eso es claro. Es clave, La ¿no? clásica del pago mínimo, pago poquito. Claro, el pago mínimo que después sobre lo otro hay intereses. Sí, nosotros igual insistimos en que hay problemas que no los va a solucionar el sistema financiero. Hay problemas que son estructurales de ingreso de la sociedad, que hay gente que no llega realmente a fin de mes y la solución no está en el sistema financiero. Vos endeudarte para llegar a fin de mes no es una solución, porque el mes que viene se te va a complicar aún más. O sea, entonces acá se entrecruzan cosas que es como, bueno, yo creo que no todas las soluciones para todas las personas están en el sistema financiero, que sí el sistema financiero es una herramienta y que tenemos que tender a un sistema financiero más sano, con reglas más claras, con mayor transparencia, más ético. Sí, claro, y con mecanismos que la gente pueda incluso, no sé, había una propuesta de una calculadora que el Banco Central ponga a disposición donde vos ponías la tasa de interés y qué pasa si te atrasás 3 meses, cuánto sube, ¿entendés? Como información que vos puedas, que no lo tenés por qué saber calcular vos, pero hay interfaces ahora, tecnología que te puede dar mejores herramientas en esto de que nadie mira, o sea, la mayoría de las deudas que después se vuelven como impagables para la persona con respecto al monto que sacó y lo que después pasa, vamos a decir, la mayoría están abultadas por la tasa de mora, no por la tasa de interés, vamos a decir, que empieza a correr después de que vos te atrasás en el pago. La tasa de mora nadie la mira en el contrato. Ni siquiera se nombra a veces en la transacción y en general y son mucho más altas que las de porque está bien, de alguna forma se te penaliza por no pagar. El problema es que no sos consciente de esa consecuencia y cuando querés volver a pagar, nada, mirás la cifra y decís esto es imposible. Impagable. Sí, y tampoco tenés la educación para poder negociar esa deuda, que muchas veces hay capacidad de negociación, que te hacen quitas, pero todo eso lleva como un ejercicio ciudadano, vamos a decir que no estamos acostumbrados. Sí, hoy decías, ¿no?, que hay, hablando en términos futbolísticos, la pelota en gran medida está en el Parlamento, allí hay que jugar ese partido de definir un proyecto que vaya en línea con esta necesidad de solucionar problemas de la gente. Estos sí que son problemas de la gente de todos los días, ¿no? Pero en algún momento te he escuchado también advertir que el sistema financiero, por eso te comentaba de lo ético aplicado a la gestión financiera, porque creo haberte escuchado decir que el sistema financiero también tiene que informar más o informar, en todo caso, mejor. Sí. Eso seguro. En realidad, el UDECO, que es la Unidad de Defensa del Consumidor de Economía, hizo un análisis el año pasado de las publicidades, de los créditos y constataba que en la mitad de las publicidades no se dice toda la información que se tiene que tener, por la legibilidad y por el tiempo también que aparece en pantalla, porque si te lo ponen abajo chiquito y no sé qué sé cuántos segundos, o sea, es imposible también acceder, aunque esté, vamos a decir, en el mapa de... Aunque cumpla con la norma de que está... No, o sea, pero si yo no lo puedo leer o me lo pusiste muy rápido y no sé qué, no me sirve tampoco. O sea, igual hay, y también es, y bueno, y las cosas que, y el gancho publicitario de que muchas veces está como orientada la publicidad a personas de menores recursos, esto de llegar a fin de mes, todo cuestiones que en realidad no están buenas de que el mensaje llegue de esa forma. Igual, por otro lado, también hay toda una cuestión, para mí, en cuanto a también en la publicidad en general del consumo. O sea, esto también es una cuestión de tener muy... Hay como un fenómeno también del por eso, no sé, te dicen las recomendaciones de cuando vas al súper y lleva la lista antes de ir. Ponele, ¿entendés? Porque si no vas por las góndolas y compras cosas. Que no necesitas. Bueno, esto es como cuando entras a internet, entras a un Black Friday o entras a no sé qué y te aparece muchas cosas, ¿entendés? Antes hacer la lista de lo que necesitas, aprovechar el descuento, porque está bien, está bueno aprovechar el descuento. Y si necesitas algo que vale un poco más, está bueno aprovechar también la capacidad de que por una tarjeta de crédito vos puedas adelantar consumo futuro. O sea, pero hacelo pensalo antes de que entrar a ese mundo y de que te ofrezcan un montón de cosas a la vez, que muchas veces hacen tipo de que quiero tener esto, entonces tipo y a la vez me ofrecen el crédito y a la vez y tipo y hago clic y accedo. Claro. Está el tema yo veía, este tema no solamente está pasando acá,
Lula, ponele, salió hablando en Brasil el 1 de mayo del problema de endeudamiento de los... O sea, el Día de los Trabajadores, un parte de su discurso fue el problema de endeudamiento que tenían los trabajadores. Y una de las cosas que hablan mucho en Brasil, que acá no está tan medido, pero en Brasil sí tienen un problemón, son las apuestas en el fútbol. Ahora estamos en pleno mundial y todas las propagandas son de apuestas. Y en Brasil hay un problemón con eso asociado al endeudamiento. O sea, las personas, aparte, las plataformas de apuesta, apostás quién le pega primero la pelota, ni siquiera el resultado. Entonces, el Lula, en realidad en Brasil salió como un programa que se llama Desenrola, que es para la reestructuración de deudas, y uno de los requisitos es que si entras al programa, no podés operar en plataformas de apuesta durante 2 años mínimo. Pero porque está habiendo un problema social con las apuestas y eso lleva a la gente a endeudarse. Estás hablando ahí de adicción también al juego, ¿no? Claro, en muchos casos, hay varias por supuesto. cosas. Yo que sé, en España se está tratando también tema y se está discutiendo la ley de publicidad y qué es lo que... Por ejemplo, no sé, en España están diciendo, bueno, mandá el contrato 24 horas antes de que firme la persona. Así, al menos está 24 horas leyendo las condiciones, o al menos no es esto de, bueno, firmame acá, ya andate, pueden haber medidas que acerquen a una mejor decisión de determinadas cosas. Bien, ustedes han creado además un espacio sumamente interesante que es Endeudamiento UI, endeudamiento.ui, que tiene que ver con esto de aportar a la discusión sobre el crédito, sobre el endeudamiento a personas y también a microempresas. Sí. Es el tema que tenemos. A ver, el proyecto de endeudamiento UI se formó a partir de un proyecto que se presentamos en la universidad, que nos financiaron, que se llama Ciudadanía y Conocimiento. Entonces es más para dar elementos o información a la ciudadanía sobre determinado fenómeno. Es con la Facultad de Ciencias Económicas, con la Facultad de Ciencias Sociales, con IPRU y nosotros. IPRU, aparte, justamente es una institución que se dedica a trabajar con microemprendimientos y con créditos más microcréditos, con otra lógica, con no sé qué. En la parte de microemprendimientos es la que menos, vamos a decir, profundidad le dimos en esta etapa que estuvimos, pero sí es un problema en cuanto a que muchos microemprendimientos tienen, muchos microemprendimientos, al no tener la capacidad de tener, no sé, un balance al día, todas esas cosas que cuestan. Una contabilidad ordenada, no sé qué, para pedir un préstamo como más adaptado a sus necesidades, van y piden un préstamo de consumo común, vamos a decir, con todo lo que eso implica, que son mucho más caros, que incurren. Entonces está como un poco permeado eso. Entonces nada. Obvio que hay mecanismos, la ANDE está trabajando también en esto de crédito, y están las garantías SIGA, hay como mecanismos que se están promoviendo para que esto no suceda, pero también es todo un tema, porque además también el crédito informal, que es un fenómeno que también preocupa, vamos a decir, en el Uruguay, y una de las cosas que nosotros decimos es que, bueno, ojo con los requisitos que vos pones en el crédito formal, porque esto puede implicar que la gente no acceda a lo formal y lo informal es mucho peor, siempre. Y estos créditos gota a gota, o créditos de los colombianos, lo que se llama como en la jerga, muchas veces son a microemprendimientos. Por ejemplo, no sé, un almacén que necesita renovar el stock, como hace caja todos los días, vos decís, bueno, yo te paso a cobrar el crédito diario, por eso se dice gota a gota, alguien pasa a cobrarte de 1.000 pesos, lo que haces en el día. Y vos decís, me sirve porque, no sé, me dio, no sé, 30.000 pesos para que yo comprara algo que me faltaba para el almacén y yo voy sacando de 1.000 durante no sé cuánto. Pero cuando haces la cuenta de la tasa de interés que eso tiene está bajo, está todo, no cumple con la usura, es como exorbitante, vamos a decir. Y pone las reglas que quiere poner, además. Además pone las reglas que quieren poner y con todo lo que implica eso de que muchas veces están en situaciones de violencia, hay otras repercusiones. Pero eso también le pasa a los microemprendimientos, que además, al tener un lugar fijo donde vos ir a cobrar, vamos a decir, es como más fácil, y esto de no sé, o tengo, no sé, que me entra plata, que es como todos los días yo estoy, entonces de la plata que me entra en caja, yo le pago. Mezclás las billeteras ahí, ¿no? Y además te haces eso. Vos sabés que justamente Ande está trabajando en eso, ¿no? En que uno de los principales errores es utilizar tu crédito al consumo para sostener parte de lo que es tu emprendimiento, ¿no? Y eso termina siendo después un gran caos. ¿Qué expectativas tienen a que esto vaya camino a resolverse? Porque
mencionabas hoy los aspectos vinculados a la usura, también a la educación financiera. ¿Cuál es la prioridad o tal vez cómo deberíamos comportarnos los propios ciudadanos para no meternos en estas tapagujeros? Porque al final termina siendo eso, ¿no? Sí, yo creo que lo de educación financiera es lento, es algo que tenemos que apuntar, por supuesto, pero es lento porque vos formás maestras, formás profesionales, eso después en las currículas se integra, pero siempre es como, creo que es más lento y tenemos que ir hacia ahí igual, invertir hacia ahí. Hay cuestiones que sí que tienen que pasar por ejemplo, vos cuando estás, o sea, ¿qué implica que vos tengas 1 de cada 4 personas en situación de impago, en categoría 5? Es que ellos no van a poder, les pasa algo y necesitan acceder a un crédito porque es una herramienta y no pueden acceder a un crédito de mejor calidad. Se van al circuito informal. O se van al circuito informal o los créditos que les ofrecen tienen tasas altísimas porque en realidad vos sos mal pagador, o sea, y el sistema te trata como mal pagador. Entonces, eso te condena a un circuito de crédito bastante nocivo, vamos a decir, de poder salir de eso. Entonces, intentar generar mecanismos de reestructura me parece lo más importante en este momento. Que es todo un mundo, ¿no? Porque ahí se meten muchas cosas legales, muchas cosas, y los abogados te empiezan a decir, no, eso no se puede, bueno, busquémosle la forma, pero también hay como toda una legislación que derechos adquiridos sobre vales de crédito, o sea, hay como toda una cuestión, yo creo que lo principal sería avanzar hacia ahí, porque además ser como tener una categoría mala financieramente también te implica que muchas veces, no sé, no te pueden dar una garantía de alquiler, o sea, cerciona otros derechos básicos. Entonces, yo creo que es lo más importante en este momento dado la situación que tenemos. Después podemos pensar en mejoras para un futuro que pueden ser un poco más lentas, pero lo que hay que atacar es es generar un mecanismo de reestructura. Soledad, vos decías, dada la situación de este momento, y vos mencionaste que hace 7, 8 años que estás trabajando en esto específicamente en AEU. ¿Cómo la situación ha cambiado, ha evolucionado? ¿Qué se puede decir de 7, 8 años a esta parte con este tema? Y bueno, yo creo que el crédito al consumo aumenta. El crédito al consumo en realidad es una... también hay que entender que todos estos mecanismos, vamos a decir, de endeudamiento son bastante nuevos en la historia del país. Antes muy pocas, los bancos eran como para menos gente, menos personas que pertenecían a determinada clase social. La mayoría de las personas no estaban, no podían acceder al sistema financiero bajo, ninguna modalidad. Esto fue cambiando. Y por un lado tiene efectos positivos, porque en realidad está bueno, o sea, hay herramientas que están buenas poder contar, vamos a decir, porque, pedir un crédito es adelantar consumo futuro, o cosas que no podríamos sino acceder si no fuera a través del crédito. Eso hace que la herramienta, lo que pasa que me parece que por supuesto que mucha gente la usó mal o la usó bajo determinadas cuestiones, esto que decimos, o sea, hay personas que realmente se endeudan porque es la única alternativa que les queda, no para bienes suntuosos, es para hacer hasta el súper cuando no llegas a fin de mes. Y eso es un problema que tiene más que ver con también la precarización que estamos viviendo muchas veces en los trabajos y tiene que ver más con el sistema y no tanto con los problemas que tiene el sistema financiero. Pero acá sí, lo que nosotros hemos observado, por ejemplo, de los últimos 4 años más o menos que llevamos como más registro de esto, ha aumentado. Hay un crecimiento de las personas con problemas de endeudamiento. Nosotros tenemos, el último dato en realidad lo pedimos a la Central de Riesgo, fue en marzo de 2026, y con respecto a diciembre de 2021, que fue más o menos la primera vez que pedimos información, un 18% aumentó en 4 años las personas que tienen algún problema de impago, vamos a decir. Y esto significa que no estamos dándole o sea, no sé, se han discutido soluciones pero no se han ensayado ninguna. Entonces, y la cantidad aumenta. Claro. Y ahí el concepto ese que manejabas, acá la solución, por lo menos a corto plazo, puede llegar a ser la reestructura, donde ahí todos deberían ceder un poco, me imagino, ¿no? Es que de eso se trata la reestructura. Y no es que las empresas no estén dispuestas a reestructurar, porque en realidad la mayoría de las veces que vos negociás, también hay todo un mundo que eso también nosotros en AEU llevamos como al Parlamento, el tema de que en general los vales morosos se venden
o sea, no son más de la administradora de crédito, en cosas pasan a estudios jurídicos que te cobran o agentes de cobranza. Esos en general operan bajo otras lógicas muchas veces y no están regulados exactamente por el Banco Central, además. Entonces, la deuda termina como en estudios jurídicos, estas prácticas que en realidad se tratan de que en la ley también se intenta, en el proyecto de ley se intentan corregir, esto de que te llamen a cualquier hora o que te digan información que en realidad no es tan real solo para presionarte de que pagues algo. Pero con esas empresas en general se negocia. O sea, hay quitas, están dispuestos a hacerte quitas grandes de intereses porque incluso ellos compraron la deuda bastante barata. Porque se venden en bolsas de deuda que vos decís, tengo todos estos morosos, me los necesito sacar porque también el sistema te penaliza cuando tenés mucha gente morosa porque tenés que previsionar más. Hay toda una lógica ahí que pasa y que en realidad, o sea, muchas veces la deuda se vende mucho más barata, vamos a decir, y vos, por eso hay muchas fórmulas que le sirve al agente de cobranza arreglar contigo y te dice, bueno, no te cobro, te da una quita de 50% de los intereses moratorios y arreglamos en tantas cuotas. Digo, a ellos les conviene arreglar porque algo reciben, o sea, entonces igual tampoco tenemos eso que yo te decía, la práctica de saber negociar, porque no tenemos ni idea, nos dicen tipo, te dicen la cifra y vos decís, y eso no entiendo nada, qué fue, cuál fue, no sé calcularlo, no sé cuánto debo, no sé a quién, tipo, me cambian la institución y no me avisan, eso también nosotros decíamos, tipo, está bueno que se avise, o sea, si Santander vende mi deuda, o no sé, Oca vende mi deuda, o cualquiera, avísame qué pasa a otro lado, me llaman de otro lado, alguien tiene el vale de mi deuda, que está bien, es legal, funciona así el sistema, vamos a decir, pero yo no sé. Y no sé cuánto de eso es intereses, cuánto de eso es capital que debo, intereses moratorios. Sí, y la práctica, porque tenemos una audiencia muy activa en ese sentido, la práctica es tenebrosa, ¿no? O sea, te llaman primero para asustarte y después vemos, ¿no? Es realmente una cosa media como intimidatoria, ¿no? Sí, las prácticas son, sí. Es una de las cosas que se trata de corregir también. Hay una parte, por eso te digo, el tercer capítulo del proyecto de ley como que establece determinadas, hay protocolos éticos, vamos a decir que hay muchas empresas que lo tienen. El problema es que después de que venden la deuda, los que cobran, o si tercerizan, también se terceriza mucho la gestión de la morosidad. Vos la seguís teniendo en tu empresa, pero te llama un call center que se tercerizó para hacer la cuestión de cobranza. Soledad, y ahí... Bien, en el cierre, ¿hay una estimación global de lo que se debe por parte de estas más de 700.000 personas? Bueno, en realidad la último dato que tenemos es que más o menos las deudas de consumo... Uruguay tiene una baja penetración del crédito, eso siempre se dice, a nivel sistémico, tipo, no es tanta cosa. Pero cuando vos vas y desglosás y en realidad más o menos es un 14-15% lo que tienen deuda 14-15% del PIB con respecto al PBI, lo que tienen de deuda las personas físicas y es poco para la comparación mundial, pero eso es porque el crédito hipotecario es muy bajo en el Uruguay. Es un 4,5 más o menos del Producto Bruto Interno y las deudas al consumo son un 10% del PBI, más o menos. Deudas con consumo, automóviles, o vamos a decir otros consumos que no sean la casa de personas físicas. Estamos a mitad de tabla más o menos con respecto a, no sé, una muestra de 80 países por ahí. En cuanto a no es tan bajo, o sea, como si cuando miras lo global, tampoco es tan alto. Igualmente, esto es una de las cosas que en realidad tipo como que discutimos con el Ministerio de Economía, de cuando dice, bueno, no es un problema el nivel de endeudamiento porque macroeconómicamente no es un problema. Está bien, ellos lo miran con una visión macro del volumen que implica esa plata, vamos a decir. Pero sí es un problema para un montón de familias, porque en realidad la mayoría de los créditos son muy chicos. O sea, no sé, la media está en 20.000 pesos, 40.000 pesos es lo que saca la gente, que después no paga y se le termina transformando en mucho más, pero digo, la mayoría no son créditos grandes. O sea, entonces claro, obvio, no son tanta plata para el sistema, vamos a decir lo que no se pagó. Pero sí son un problema para un montón. Es un problema para cada una de esas familias, claro. Esas personas. Bueno, Soledad Yudiche, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.